a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Grace. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, estoy dentro del circuito del Parque de las Aguas. Ya entré, ya compré mi entrada, que les voy a mostrar. Me salió en 5 soles la entrada al Parque del Circuito de las Aguas. Como pueden ver, ahí está una, y les voy a ir mostrando todas las fuentes que tiene este parque. Y bueno, amigos, ya estamos dentro, y ahí está una de las fuentes, que esta se llama Fuente Laberinto del Sueño, y miren cómo es. De verdad que venir a este parque es una aventura increíble. ¿Sabías que este parque fue inaugurado en el 2007 y en el 2009 le fue otorgado el récord Guinness por ser el complejo de fuente más alta del mundo en un parque público? O sea, es algo increíble. Y no solo vas a disfrutar de fuentes, porque también hay eventos que se realizan dentro del parque, como ves esto de acá, donde puedes traer a tus pequeños a que se diviertan un rato. Y bueno, amigos, lástima que no puedo entrar a la fuente del Laberinto del Sueño porque hay estas barandas, pero vamos a seguir caminando para ver otras fuentes. Y bueno, amigos, ya llegamos a la otra fuente. Esta fuente se llama Túnel de la Sorpresa. Esta es la fuente número 8, dice. Y mira cómo se ve la fuente, qué hermoso. Más hermoso debe ser pasar por debajo, pero me da miedo que entre y, o sea, se apague y me moje. Imagínate con este invierno. Es horrible estar empapado y pasar corriendo. Mira cómo van a pasar unas personas. Vamos a ver esta parte, mira. Wow, mira cuántas personas pasan por debajo. ¿Será que paso? A ver, vamos a pasar corriendo por debajo de la fuente. Ojalá que no se apague porque nos vamos a empapar. Amigos, de verdad que la experiencia es súper espectacular. A mí de verdad que me encantó. O sea, pasar por ese túnel de arco, un túnel de agua. O sea, sí te mojas, pero no es tanto. Pero para vivir la experiencia, o sea, se lo súper recomiendo. Miren qué hermoso se ve por debajo. Qué experiencia que de verdad vale la pena. Solamente son 5 soles. Es algo demasiado bien hermoso. Y bueno, amigos, ya llegamos a la siguiente fuente, ya que pasamos la del túnel de las sorpresas. Ya esta sería la tercera fuente que estaríamos viendo. Esta fuente se llama la Fuente de la Ilusión. Es hermosa. Me dijeron que a partir de las 7:15 las fuentes le prenden luces y se ve aún más hermoso. Pero ahorita es muy temprano, todavía se ve solamente así normal. ¡Wow! ¡Qué bello, de verdad! ¡Qué fuente tan hermosa! La Fuente de la Ilusión. Otra cosa que veo que de verdad me encanta es esta parte donde te pueden hacer tus fotos y tener como un recuerdo para tu casa de esta experiencia. Amigos, de verdad que otra cosa fue lo que más me impactó de este parque, es ver a este monumento tan espectacular como lo es Antonio José de Sucre. De verdad que me honra verlo, porque Antonio José de Sucre era un militar venezolano que de verdad me siento honrada, porque en este país, como lo es Perú, un país tan hermoso que nos ha recibido a millones de venezolanos, pueda tener lo que es este monumento tan espectacular. De verdad, como venezolana me siento honrada de este monumento, ya que Antonio José de Sucre dirigió la última batalla de la independencia de América en Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Y como primera vez que vengo, de verdad no me imaginé que estaría este monumento tan espectacular. Amigos, y este parque no solamente vas a encontrar lo que son las fuentes, sino que también vas a encontrar atracciones, parques temáticos para niños. Y también vas a encontrar estos sitios como esa parte que dice Lima para tomarte foto. Vas a encontrar lo que son los banquitos para descansar, si quieres sentarte un rato, puedes quedarte el tiempo que quieras. De verdad que me encantó este parque. Amigos, y algo que les quiero comentar es que el parque abre a partir de las 3 de la tarde y a las 7:15 comienza el evento de las luces en la fuente, donde podemos apreciar un poco más su belleza. De verdad que venir a este parque ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido, porque lo que se siente al venir a este parque, la tranquilidad, el ambiente es espectacular, el sonido de los animales, lo bonito que es el parque, porque en realidad está cuidado, se ve, mira cómo está totalmente cuidado, las plantas, todo está limpio. De verdad que es algo maravilloso.
Algo que quiero destacar también es la amabilidad de las personas cuando entras al sitio. Tú si bien llegas, te reciben, te saludan y en la entrada también te dicen dónde vas a pagar y todos te reciben con mucha alegría, mucho entusiasmo, bienvenido. De verdad que es algo que le doy 10 de 10, es algo que de verdad me encantó el recibimiento de las personas al entrar a este parque. Y bueno amigos, hemos llegado a la siguiente fuente. Esta es la fuente de la fantasía. Wow, mira eso. Oh my god, qué hermoso. Y como pueden ver, esta es la fuente de la fantasía, que dice que es una fuente con más de 120 metros de largo y 20 metros de ancho. O sea, es una locura, es hermosa. Es una de las fuentes más bellas que he visto, de verdad. La sincronización que hace en las aguas, me imagino que con las luces será mucho más bonito. Lástima que no pude entrar a ver porque había como unas barandas donde no me permitían pasar alrededor de la fuente y por eso tuve que hacer tomas de lejos, pero me hubiese gustado, me hubiese encantado de verdad grabar de más cerca de la fuente. Amigos, y hemos llegado ya a la siguiente fuente, lo que es la fuente mágica, que como pueden ver está acompañada de 8 fuentes más pequeñas que cada una tiene como una escultura indígena de su época. Y también vemos la magia de esta fuente que surge, que es un majestuoso geyser que se forma a más de 80 metros de altura. No pueden apreciar ahí qué bella escultura, de verdad es impresionante. Y bueno amigos, ya estamos pasando a la siguiente fuente y esta fuente se llama la fuente de la vida, que como pueden apreciar es espectacular, de verdad me gusta, me encanta cómo hace la forma de la fuente, de verdad que es espectacular. Y bueno amigos, vamos a ir pasando a la siguiente fuente. Esta se llama Fuente Río de los Deseos. Dicen que si tú pides un deseo se cumple, no sé si sea cierto. A ver, me dicen en los comentarios si es cierto, si han pedido un deseo y se les ha cumplido. Yo ya pedí mi deseo y bueno, vamos a la siguiente fuente. Esta es la fuente de las tradiciones. De verdad que es una fuente con escultura indígena, de verdad que es muy hermosa, es espectacular. El color rojo en las esculturas, de verdad que está súper genial. Súper hermoso. Me fuese gustado de verdad que no hubiesen esas barandas que no permiten como que acercarse más a la fuente. Tengo que grabar en zoom, como que acercar la imagen para poder detallar un poco mejor, pero de verdad es espectacular. Y bueno amigos, este ha sido todo el video. De verdad que me hubiese gustado haberles grabado un poco más con las luces a la hora de la noche, pero mi celular se apagó y solamente lo que les logré grabar fue esta parte, que de verdad me encantó. Fue demasiado bello, espectacular en la forma de los colores. De verdad que esta fuente de la fantasía, cuando están los colores incluidos en el agua, se ve hermoso. Lamento no haberles grabado más, pero eso fue lo que les pude grabar. Ya será en otra oportunidad que regrese, les visite, le haga un video más detallado. Pero de verdad espero que les haya gustado este video. Recuerda, no olvides darle like y suscribirte a mi canal, que es gratis, y con eso me estarías ayudando a seguir creándote más videos como este. Y con esta imagen me despido hasta un próximo video.